Bueno, ¿qué les parece que les empiezo a platicar? Ya saben, para que no se nos haga muy tarde, y Magnolia, para que te vayas a dormir. Este, Fíjense que este tema, bueno, ya saben, tiene varias semanas que se está hablando del asunto de la revelación que hace, o la acusación que hace esta artista, ¿no? Sasha Sokol, que muchos de nosotros conocemos por originalmente pues por Timbiriche, ¿no? Y toda una época de la que algunos pues somos contemporáneos, ¿no? De los que andamos por acá. Y entonces, hola Rebe, hola Diego, gracias por venir. Hola, hola, hola. Entonces, fíjense que pues yo estuve pensando, después de que toda la gente ya dio sus opiniones y han criticado, otros han apoyado, se han escandalizado, otros han dicho que era algo que se sabía, que dónde está el escándalo. Hola Ileana, bienvenida. Entonces quise esperar, la verdad, un poco para poder aportar yo un punto de vista diferente, un poco más pensado y sobre todo que sea más útil para quienes miran estas transmisiones y pueden tener algún familiar, alguna hija, alguna sobrina o hijo o sobrino que pudiera estar en riesgo de alguna de estas situaciones o pueda llegar a estar en algún momento. Hola Camino, qué gusto verte, me da mucho gusto que estés por aquí. Tú estás en Canadá, ¿verdad? Ahorita nos cuentas cómo andan las cosas por allá, los climas y todo el asunto. Qué gusto verte. Entonces, pues les digo, por eso quise esperar, ¿no? Quise esperar que todo el mundo diga y va y viene, y yo voy a compartirles mi punto de vista, obviamente, pues ya saben, desde la óptica psicodinámica, que es la que yo trabajo, y también con una mirada lo más amplia que se pueda para que podamos entender realmente este fenómeno desde todos sus ángulos. Entonces yo empezaría por explicar por qué resulta, y sobre todo como titulamos, ¿no?, a esta transmisión de hoy que se llama ¿por qué 30 años después? 30 y tantos, ¿no? No son exactamente 30, creo que son más de 30, lo que dice la gente, son más de 30, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hasta ahorita? Entonces, obviamente muchas personas dicen, ay, porque a las víctimas a veces les cuesta trabajo hablar, hay personas que tardan muchos años, y es verdad, hemos visto muchos adultos, por ejemplo, estos hombres adultos, profesionistas, padres de familia que se unieron y acusaron al padre Maciel de haberlos abusado cuando eran niños, porque a veces la valentía para poder hacer una denuncia de esas pues no existe en la infancia. En la infancia hay muchísimo miedo, hay muchísima culpa, hay una gran cantidad de amenazas que los niños no saben cómo manejar y por eso callan, pero a veces en el momento en el que mucha gente cree que ya se olvidó el asunto, regresa, a veces regresa a través de una terapia, y algunas personas, como lo dijo la propia Sasha en su comunicado, consideran que una de las maneras de sanar pues es hablar, ¿no? Hablar y denunciar. Ella dice que con eso cierra el capítulo y finalmente sana. Quiero que sepan que no toda la gente sana de esa manera. Lo que sí es imprescindible es una buena terapia. Y ya en esa terapia las personas pueden decidir si denuncian, si lo cuentan o lo mantienen dentro del ámbito de su proceso sanador de manera privada, y eso también es válido, ¿no? ¿Por qué razón es un problema cuando Sasha dice que ella tenía 14 años cuando empezó esta relación con el señor Luis de Llano, que tenía, me parece, 39 o algo así? Pues es un problema porque ella es una menor de edad. Y sé que mucha gente va a decir, pero bueno, siempre se supo, era un como secreto a voces, que Sasha era novia de Luis de Llano, y entonces todo el mundo lo veía como algo muy normal. Eran los tiempos en Televisa donde estas cosas se veían como con mayor naturalidad, era una empresa todopoderosa donde pasaban muchas cosas y nadie decía nada. Miren, creo que aquí el problema fue que la gente perdió un poco de vista, o se ha perdido durante todos estos años de vista, la verdadera edad que tenía ella y la edad que tenía él.
Creo que lo que se manejaba era como que ella tuviera unos 17 cuando empezaron a andar, lo cual ya también era demasiado, ¿no? Demasiada diferencia de edad. Aún a los 17 ya es una menor de edad, pero está casi por atravesar la barrera a los 18 años y convertirse legalmente, por lo menos, en una mujer adulta. Entonces creo que eso suavizó un poco la impresión que se tuvo durante muchos años de esa relación. Ahora, empecemos por decir cuál es la razón por la que la mayoría de edad sí faculta a una mujer o a un hombre o a quien sea a tomar ciertas decisiones e incluso a poder tener relaciones sexuales consensadas, ¿no? Porque con un niño no se puede tener una relación sexual consensada, solo con un mayor de edad, son cuestiones entre adultos. ¿Quién dice que uno es adulto a los 18 y no a los 17 o no a los 16, ¿no? Bueno, la ley. ¿Por qué la ley establece eso? Porque históricamente se habla que desde la época de los romanos se buscó, ¿no?, establecer cuál era el momento en el que los niños dejan de ser niños y se convierten en ciudadanos con derechos, obligaciones, responsabilidades. Y desde entonces se manejó más o menos una edad por ahí de los 18, 19 años. Esto ha cambiado en diferentes épocas, en diferentes culturas y países, pero digamos que hay varias bases para esto. Y la principal, la más evidente, sería una base biológica, donde se conoce que lo que sigue de la niñez es la pubertad y que la vida adulta empieza cuando la pubertad termina. Y la pubertad se calcula que termina más o menos entre los 21 y los 24 años. Por eso en muchos países la mayoría de edad es a los 21, ¿no? Aquí en México, bueno, pues ha quedado en 18, pero es por eso, porque se considera que la pubertad termina y se entra a la vida adulta desde una óptica biológica, que el cuerpo ya está desarrollado en su totalidad, los caracteres sexuales y todas las funciones de los órganos sexuales están ya desarrollados y en óptimo estado, y entonces eso da una vida adulta biológicamente hablando. También hay especialistas que dicen que la corteza prefrontal termina también de desarrollarse a esa edad, entre los 18 y los 23, 24 años. Ese es el motivo, ¿no? Porque habrá quienes digan, pero como dicen que lo dijo Luis de Llano, ¿no? Es una chavita, pero ya está muy vividita, está muy corridita, y uno insiste, pero es que era una menor de edad, y entonces yo escuché quien dijo, bueno, pero la mayoría de edad la dice la ley, si ella estaba enamorada y quería, pues ¿cuál es el problema? No, el problema es que por algo existe este asunto de la mayoría de edad, porque sí hay una inmadurez biológica, neurológica y sin duda emocional antes de esas edades, y ese es el motivo por el cual no se considera conveniente y mucho menos legal entablar una relación de ese tipo con alguien que sea menor. Entonces, partiendo de ahí, ya entendemos, ¿no?, el escenario frente al que nos encontramos hablando de mayorías y minorías de edad. Una vez que se entiende esto, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces en la época de nuestras bisabuelas o de algunas abuelas todavía nos cuentan que se casaban de 13, de 14, de 15 años? Bueno, porque paralelo a esto que les acabo de explicar del por qué se considera la edad adulta esta en la que se termina la etapa de la pubertad, también había la concepción de que cuando una mujer tenía la primera menstruación, pues evidentemente ya está en posibilidades biológicas de ser madre y por lo tanto se podía casar, porque la única perspectiva que tenían las mujeres en esa época era el matrimonio o el convento. No estaba en el esquema de la mayoría de las personas en estas épocas anteriores, hace 100 años, una cosa así, que las mujeres fueran a hacer una carrera y que la fueran a terminar a los 20, 24, 25 años, que fueran a tener un trabajo, que quisieran viajar. No estaba eso en el esquema de su vida. Lo único que estaba era el matrimonio y la maternidad. Entonces, entre más pronto se resolviera ese asunto y los padres más tranquilos pudieran estar de que ya hubiese un otro que se iba a encargar de esa mujer por el resto de su vida, mejor. Por eso es que históricamente también se registra esta tendencia pasada
a casar a las mujeres tan jovencitas, porque es lo que iba a pasar de cualquier manera, no había otra cosa. Entonces, esa fue una práctica que sí ocurrió siempre con el, bueno, o por lo menos la legalidad establecía que siempre fuera con el permiso de los padres, y esa es la forma en la que se establecían estos matrimonios con mujeres muy jóvenes. En la medida en que la mujer comienza a ganar terreno en una lucha que ya sabemos que ha sido muy ardua y muy larga, y comienza a buscar oportunidades en el mundo laboral, en el mundo social, a estudiar carreras, a tomar decisiones personales, esto va quedando en desuso, y entonces ya el único, digamos, aspecto que prevalece legalmente hablando como condición para que una mujer pueda contraer matrimonio o concubinato de manera legal es que tenga esta mayoría de edad, que son los 18 años. Y aún ahí todavía hay mucha inmadurez, pero por lo menos ya se considera que estamos dentro del ámbito de lo legal. Entonces, cuando esto, va cambiando al ganar terreno la mujer, se nos va haciendo cada vez más extraño algo que debió ser extraño siempre, y es que una niña pues ya se case y tenga hijos, porque no tiene la madurez, como ya expliqué, ni neurológica, ni biológica, ni mucho menos emocional suficiente para vivir esas experiencias, para convertirse en madre y poder criar a los hijos de manera adecuada, sin que eso tenga un impacto muy fuerte en su mente. De tal manera que eso es lo que se observa hoy cuando miramos hacia atrás en el caso de Sasha. Sasha es una mujer que en su tiempo destacó por ser muy bonita. La gente dice que era la más bonita, que entró al grupo Timbiriche, también en una época en que todo el mundo quería ser artista, inspirado por lo que es lo único que se veía en la televisión, los niños que cantaban, el grupo Parchís, que fue un grupo español, que fue la inspiración para que en México se hiciera Timbiriche, y no es casualidad que Parchís es el nombre de un juego, ¿no? En España, y en México le pusieran el nombre de otro juego, que es Timbiriche. Entonces, bueno, entra Sasha. Sasha es una niña muy bonita, pero era una niña que tenía una estructura familiar muy fracturada. Los padres se habían divorciado, la madre le puso una orden de restricción al padre, que tenía totalmente prohibido por la ley acercarse a sus hijos. No sé las razones, ¿verdad? A lo mejor también el señor tenía algo o no lo tenía, no lo sé, pero no podía estar cerca. Y entonces esta señora se casa con un importantísimo ejecutivo de Televisa, miembro de la familia de los dueños de Televisa, que le da su apellido a Sasha y a su hermano, los adopta, y por eso Sasha al principio de su carrera se conocía como Sasha Díez Barroso. Ella cuenta que más adelante lo dijo tal cual en su comunicado, ¿no? Cuando el padrastro se entera de esta cosa con Luis de Llano, en lugar de ayudarla a ella, todavía la castiga y dice, literal, me desadoptó, le quita el apellido, y ella retoma el apellido de su padre, aunque de todas maneras no hay relación con el padre, y por eso vuelve a ser Sasha Sokol. Entonces ahí vemos que tenemos una mujer que obviamente iba a ser víctima con más facilidad que otra, o una jovencita, una niña, que otra que estuviera más cuidada, que tuviera unos papás más atentos, que estuvieran realmente pendientes de ella, y no un papá que no se le podía acercar, y un padrastro que cuando siente que ella hizo algo malo, en lugar de pensar que el que lo hace es el adulto, la deja de lado. Parece ser que la madre tenía problemas también de adicción, y eso pues dificulta muchísimo más la posibilidad de que esté atenta y sólida para una hija. Por eso es importante que los papás tengan siempre la mejor salud mental posible, la mayor entereza posible, que si tienen problemas emocionales, de relación o de adicción o lo que sea, se atiendan de inmediato los padres, y no se vayan con esta idea de no, yo no, primero mis hijos, a mi hijo sí le pago un terapeuta o le pago una escuela o le pago no sé qué, y yo después no, porque los padres necesitan hijos sanos, los hijos necesitan padres sanos que los cuiden bien. Entonces, aquí no pasó. Sin embargo, fíjense qué paradoja, porque Sasha era, seguramente a los ojos de muchas personas, esta chavita cool, ¿no? Era la chavita que estaba muy bonita, muy inteligente, destacaba en el grupo, y además andaba con el productor. O sea, qué privilegio, ¿no? ¡Wow!
Y eso también pasa muy seguido. Eso que vemos como esas chavitas cool, que todo el mundo quiere ser ellas y dice, no, qué padre, en realidad a veces están sufriendo muchísimo. Y si no lo están sufriendo en ese momento por la inconsciencia y por la falta de conocimiento de lo que en verdad está pasando, sufren después. Entonces, eso es lo que fue ocurriendo con ella. Entonces se junta una serie de factores entre los que se encuentra, pues les digo, número 1, el descuido de los padres, y número 2, el haberse topado con un hombre que era un perverso. Un perverso, ¿por qué? Porque es un hombre que diga lo que diga, y aunque diga que muy corridita y muy vividita, un hombre que se enamora a los casi 40 años de una niña que llegó ahí a los 13, 14, ¿no? Y a los 14 ya es cuando empiezan a andar, es porque tiene un problema muy importante en la manera en la que maneja sus afectos, en la que no tiene la capacidad de mirar esa diferencia de edad con un afecto paternal, que es el que correspondería, sino con una atracción sexual, una cuestión de atracción hacia una niña que debe ser, o sea, que debe ser muy linda, pero que debería despertarle en una mente normal sentimientos de ternura, no sentimientos de excitación o de deseo, ¿no? De deseo sexual, porque era una niña. Entonces se juntan estas dos cosas, les digo, el que aparezca en su vida un auténtico perverso con una mente retorcida, del que su propia hermana, en el libro que escribió acerca de su familia, su hermana Cecilia Fuentes, hija de Carlos Fuentes y de Rita Macedo, platica, ¿no? Que él era un muy mal hermano, una muy mala persona, un hombre muy retorcido es la palabra, que le hacía travesuras muy feas cuando ella era pequeña. Se ha hablado mucho de una adicción a las drogas, de una vida muy desenfrenada. Entonces sí era un tipo de lo peor, y ahí, en esas fauces, en esas garras, es donde cayó esta pobre chavita, ¿no? A ver qué dice. Hola Laura, qué bueno que llegaste. Clau, qué bueno otra vez verte por acá. Hola Guille. Hola Estrella. A ver, Kat, ¿a qué te refieres? ¿Todo en contra de ella y el violador? A ver, cuéntame qué es lo que nos quieres compartir. Porque entonces les digo, se va juntando todo esto y se hace la fórmula perfecta para que este depredador haga de las suyas, ¿no? Entonces, nadie la cuida, ella está chavita, ella se deslumbra. Él dice por ahí que ella buscaba una imagen paterna, pues peor tantito, ¿no? Si él se da cuenta que ella está buscando un padre, qué lamentable y qué imperdonable que haya utilizado esa necesidad de ella, de un padre que protegiera y que cuidara, y en lugar de hacer eso, tal como lo dijo ella, ¿no? En lugar de cuidarme, va y me mete en su cama. Eso se llama aprovecharse de la manera más vil de una situación de necesidad de una niña tan poco cuidada, ¿no? Por eso él es muy cínico cuando habla del asunto, y todavía se dice que esta entrevista, que fue la que llevó al acabose, en esta entrevista él dice que cuando él pasaba por los pasillos de Televisa y veía las fotos de las artistas, él iba haciendo, ¿no? Esta sí, esta ya, o sea, como diciendo, él ya se las había echado al plato, porque ese es un orgullo de un macho enfermo en su sentimiento de poder, pero también en sus infinitas inseguridades, que solamente utilizando una mujer tras otra podía sentirse reafirmado y probablemente valioso, porque de otra forma seguramente no era absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que ese cinismo es lo que hartó a esta mujer y la llevó a hablar. Ella debe tener heridas todavía muy, muy difíciles de curar, pero se mantuvo callada mucho tiempo. No sabemos, o sea, si ella estuvo en un proceso terapéutico, si ella ha estado en algún grupo. Sabemos, porque ella lo externó, que estuvo tratándose adicciones, lo cual no es raro. Las adicciones son una consecuencia muy frecuente en personas que han sufrido abuso, pero verdaderamente creo que esta manera cínica y despreocupada, desparpajada, como de chiste, que él expresó en esa entrevista, eso fue la gota que derramó el vaso, y por eso tal cual lo dice. Luis de Llano otra vez volvió a sacar el tema de mi persona como si fuera cualquier cosa, diciendo esto y esto más. No, o sea, ya no.
la verdad es esta y esta. Entonces eso creo que es lo que despertó en ella el deseo de hablarlo y decir ya, ¿no? Y por eso, ¿por qué tantos años? Porque a lo mejor es lo que ha necesitado ella para sanar o para poderlo sacar, pero sobre todo creo que no es coincidencia, sino que es consecuencia de una repetición sistemática de esta historia totalmente tergiversada, frivolizada y subestimada que ha hecho este señor como si fuera una gracia, ¿no? Eso es lo que la llevó ahí. Y miren, ¿por qué sí hace tanto daño esto? ¿No? Porque yo también he escuchado gente que dice, pues se veían muy enamorados, ella se veía muy contenta. Ella dice que duraron de los 14 a los 18. Entonces pensemos, a lo mejor sí, a los 18 ella se veía enamorada y qué bonito, con un cuarentón, está bien, a los 18, pero no a los 14. ¿Por qué? Porque verdaderamente eso le hace un daño muy grande a el equilibrio mental de una persona. Y yo les voy a platicar algo muy, muy interesante. Hay una película que yo no sé si la hayan visto porque es muy vieja. A mí me gusta el cine clásico mexicano y de otros países. Pero hay una película muy vieja de una actriz que se llama Libertad Lamarque. Todo el mundo se burla de ella, o se burlaba mucha gente de ella porque tenía una voz de soprano muy aguda, pero ella fue muy famosa y muy querida en su tiempo. Y entonces hizo una película que se llama La mujer que no tuvo infancia. De hecho, esa frase hay gente que la usa de broma cuando una mujer se comporta juguetona o medio inmadura, ¿no? Ah, la mujer que no tuvo infancia. Pero así se llama la película, y es una película, creo que de los años 40 o 50, no estoy muy segura, pero miren qué vieja. Y sin embargo, ya ahí, en una época en que sí se casaban todavía las mujeres muy jovencitas, la película genialmente trata el tema de una mujer a la que casaron siendo muy jovencita. La casaron creo que de 14 también, 13, 14 años, con un señor de 50. Y ella vivió como su esposa durante 20 años o algo así. Y de pronto, pues el señor ya estaba viejito, ¿no? Ella no, creo que no tuvieron hijos, pero el viejito pues fue y se murió. Y poquito tiempo después que se muere, esta mujer tiene un brote psicótico caracterizado por una regresión. Entonces se empieza a portar como una niña, más chica de lo que se supone. Es que no me acuerdo, pero creo que sí la casaron, no me hagan caso, pero quizá de 12, una cosa así. Entonces ella tiene esta regresión y se empieza a portar así, como una niña de 12, de 10, que quiere jugar con muñecas, que quiere brincar la cuerda, que habla como niña. Y pues obviamente todas las personas que la rodean, sobre todo los buitres de los familiares de este señor que se murió, que le quieren quitar la herencia, pues están horrorizados y le llevan al psiquiatra y la quieren meter al manicomio. Pero llega un médico, sí la viste Magnolia, pero nunca le entendiste, pues es esto. Entonces llega un psiquiatra que afortunadamente, no me acuerdo los detalles quién lo lleva, porque les digo, todos los que están ahí la quieren destruir porque quieren el dinero. Y la consideran una intrusa, aunque bien que mal la pobre, pues era la viuda, ¿no? Pero hay alguien que es bueno, ahí no me acuerdo quién, y lleva un psiquiatra que también es bueno. Y fíjense, les estoy hablando, les digo, los años 40, 50, una cosa así. Y este psiquiatra dice, es que le hicieron algo horrible a esta niña. Era una niña y la casaron con un viejo, la metieron a una casa, la pusieron a dirigir empleados, a ofrecer cenas, a meterse a la cama con este señor cuando era una niña. Y eso le causó un trauma tan fuerte que se quedó enquistado en su psique y solamente brotó en el momento en que el enemigo, en este caso el marido viejo, ya no está. Y ahora ella está, y ahí sí ya viene la parte medio romántica, digamos, ya de lo que es, pues es cine, es ficción finalmente, donde el psiquiatra dice, déjenla, ella está recuperando momentos que perdió y eso la va a sanar, ¿no? No es así, pero bueno, la película supuestamente eso nos plantea. Entonces ella tiene ratos, hagan de cuenta unas horas, en que está como niña y de repente le viene así como un despertar, y dice, ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué tengo esta muñeca? Y se vuelve a comportar como señora, como viuda, muy propia, ordena la comida, se queda triste porque el marido se murió. Y luego otra vez de repente se va a dormir y despierta y otra vez quiere brincar, jugar con las muñecas, aventarse de una resbaladilla. Las niñas le hacen burla en el parque porque dicen, esta señora, ¿qué le pasa? Pero de alguna manera, ya en esa película, me gusta mucho que alguien estaba planteando que sí hay un daño a la psique
cuando se le hace a una niña vivir experiencias adultas para las que no está preparada de la mano de un adulto. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Además de lo que ya dijimos, porque no hay desarrollo, porque no hay madurez, porque nada. Porque hay un conflicto edípico. ¿Qué es un conflicto edípico? Pues esto que muchos ya conocen y lo hemos hablado aquí, y es que todos los niños y todas las niñas, el primer amor que tienen es su papá o su mamá. Y eso es el complejo Edipo, que es normal y que se resuelve, digamos también entre comillas, pero más o menos lo superamos todos cuando tenemos papás que afortunadamente también en la mayoría de los casos nos muestran cuál es nuestro lugar en sus vidas y nos dicen, no, yo no puedo ser tu pareja porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá, te quiero sobre todas las cosas, pero es un amor diferente. Mi pareja es tu papá o es tu mamá, y entonces sacan a los niños del cuarto y poco a poco los niños entienden que papá y mamá tienen una clase de relación adulta donde ellos no pueden entrar, pero que algún día, cuando ellos crezcan, también podrán tener una pareja adecuada y que este ciclo se repite. Bueno, imagínense que en la mente de un niño o de un chavito todavía hay restos de ese complejo edípico, de manera que andar con una persona tan mayor cuando ellos son tan chiquitos, porque les digo, no es lo mismo tener 30 y andar con uno de 50, porque la de 30 ya es una adulta, como quiera, muy adulta, muy bien, ya en el mejor de los casos constituida psíquicamente, pero uno de 12, de 13, de 14, con un señor de 40, de 50, no, hay una diferencia mucho mayor mental. Entonces ahí es como si el niño generara dentro de sí esa culpa inconsciente de sí haber cumplido los deseos de ese Edipo, sabiendo que no, pues que no están bien, ¿no? Así, o sea, como si sintieran, les digo, inconscientemente, que sí tuvieron que ver con su papá o con su mamá, que sí se metieron a la cama de su papá o de su mamá, sabiendo que hay un tabú, que es el tabú del incesto, y que entonces eso está terriblemente mal. Por eso también hay tanto dolor y tanta culpa, tanto sentimiento de algo está muy mal aquí, porque se revive esta cuestión edípica. ¿Sí me explico? ¿Les queda claro ese aspecto? Por eso dicen, pero ¿por qué el niño se siente tan culpable si él no tuvo nada? Por eso. Y por haberse callado, aunque se haya callado por miedo, si es que así fue. Hay otra película, que esa es, no es película, es una miniserie muchísimo más reciente, está en algunas de las plataformas, no me acuerdo ahorita en cuál, sinceramente, tal vez Netflix o alguna otra, pero es una serie que se llama Una Maestra, ¿no? Así se llama, A Teacher. Y en esa película pasa algo muy similar, pues una película reciente, muy reciente, de un muchacho, este sí ya es más jovencito, me parece que es secundaria, prepa, no me acuerdo, y una maestra que es una descolocada terrible, que se empieza medio a aburrir del marido, yo no sé qué tonterías le pasan en la cabeza, y tiene relaciones con el alumno. El alumno, por supuesto, primero está fascinado, se siente grande, conquistó a la maestra, ¡guau, qué emoción! Pero en realidad está sucediendo algo que le va a hacer un daño tremendo. Y ella también está encantada de la vida con eso, hasta que se descubre y se arma un relajo. Miren, si no les gustan los spoilers, desconéctense un minuto y regresen, porque lo voy a decir muy rápido, porque para efectos de este programa de hoy sí es muy importante decirles lo que va a pasar aquí. Entonces, ahí va el spoiler. Salgan un minuto y regresen si no lo quieren oír, y van a ir a ver The Teacher. Lo que sucede es que pasan los años, ella rehace su vida en otro lugar, y por razones del destino un día se vuelven a encontrar. Ella ya tiene otro marido, ella tiene 2 hijos. Ella se lo encuentra al alumno, al que fue su alumno y fue su amante en aquel tiempo, y ella lo mira y lo saluda como con mucha curiosidad y casi con esta cosa de, no me has olvidado, ¿y tú qué tal? Y yo ya muy bien y todo. Y uno se imagina que el chavo le va a decir, ay sí, siempre te recordaré porque fuiste mi primera y qué bonito. No, el chavo, después de que cuando anduvieron la defendió y hizo todo lo que ella le pedía y tal, ahora le dice, hay noches que no puedo dormir. El daño que me hiciste es irreparable. No puedo tener relaciones bien con mujeres porque estoy mal, ¿no? Hay algo en mí que se rompió
he estado en terapias, trato de salir adelante, pero hay una herida en mi corazón que ya nunca se va a sanar. Y eso tú me lo hiciste, porque la adulta eras tú. Y ella, pues ya, ella ya tiene otro marido, tiene sus hijos y el muchacho está hecho pedazos. Véanla, porque verdaderamente vale la pena para entender cómo esto que parece cualquier cosa no es cualquier cosa. Y ahí es a donde quiero llegar cuando explico que hay personas que dicen, pero se le veía bien contento, estaba enamorado, los niños estaban, la niña estaba enamorada, estaba encantada. Probablemente sí. Igual que un niño de 8 años puede estar encantado si ustedes le dan ahorita un vasito de cerveza muertos de risa y ustedes como adultos le dicen al niño, tómatelo, no hay problema, anda, puedes tomarlo, tiene 8 años, ¿no? O le dan un vodka, jajaja, qué divertido. Y el niño a lo mejor se para, se empieza a marear y se muere de risa, como cuando da vueltas en el carrusel rápidamente y se marea y le da gracia, así le va a dar gracia y así se va a reír. Y por eso está bien. Por eso vamos a decir, ¿se la pasó bien? ¿Está bien? No, porque en el caso del alcohol, si le damos a un niño, por muy divertido que parezca en el momento, mañana va a tener una cruda horrible, ¿no? Se va a vomitar, se va a sentir terriblemente mal. Ahora imaginen esa misma dinámica de comportamiento en meter a un niño a una vida sexual que no le corresponde con un adulto. Es exactamente igual. Puede que le parezca padre, les digo, que sea como en ese momento Sasha, la niña cool, el chavo cool de esta otra que les estoy platicando, la millonaria, chavita millonaria que se casa con el ruco en la película que les digo de Libertad Lamarque, todo eso parece muy padre, pero luego viene, igualito que con lo que les digo del alcohol, una especie de cruda, pero moral que no debería de tener el niño porque no es culpa de él, en ningún caso. ¿Qué opinan? Dice Rebe que creo que... Hola Eddie, bienvenido. Dice Rebe que sí la vio, pero no recuerda cómo se llama, la de The Teacher o esta otra. Hola Giovanni, qué bueno que estás aquí. A ver, cuéntanos, ¿quieres comentarnos algo? Giovanni es un psicólogo también buenazo, muy interesado en difundir conocimiento y entonces pues me da mucho gusto que estés acá. De manera que eso de que se le veía contento tampoco es pretexto porque... sí puede que esté contento, pero eso no quiere decir que esté bien, como puede estar contento haciendo lo que me digan, incitado por un adulto, y eso no quiere decir que esté bien. El niño no sabe y pues le va a dar risa, se va a divertir, yo qué sé. Y en el caso de esta niña, sentir que era la favorita del productor dentro de un grupo musical, les digo, seguramente reavivó en ella sentimientos edípicos, tanto positivos como negativos, es decir, mira, soy la favorita de papá, que es lo que toda niña quiere, pero a un precio que no tendría que haber pagado. Esto me hace pensar también, por ejemplo, en el caso de esta historia tan truculenta del famoso clan Trevi Andrade. No sé si ustedes recordarán que esto se destapó. Una de las razones por las que se destapó fue porque los papás de una de las chicas estaban desesperados buscando a su hija, que a su vez había tenido un hijo y lo habían dejado botado en algún lugar en España. Pero también, más o menos por esa época, aparece un libro que escribe esta joven que se llamaba, en ese momento joven, esta mujer que se llama Aline Hernández, donde cuenta muchas de las cosas que hacía Sergio Andrade que después se supieron, pero es una mujer que se casó con Sergio Andrade a los 14 años. Cuando Sergio Andrade me parece que andaba ya por ahí de los 35 más. Volvemos a lo mismo. Ella puede haber estado deslumbrada, el gran productor, me va a hacer famosa, él es el que hizo ya estaba haciendo muy famosa Gloria Trevi. Ella puede haber tenido la fantasía que ustedes quieran porque tenía 14. Pero este señor, depredador de lo más sociópata que puede haberse conocido y que está feliz de la vida viviendo, creo que allá en Cuernavaca, ¿no? Y dando clases de música, increíblemente, este señor va y habla con la madre y le dice, por favor, denos permiso, estoy enamorado, me quiero casar con ella. Y la mamá dice, pues sí, porque si no le dejo casar, ella se va a encaprichar. A ver, mamás que están aquí, tías que están aquí, tú, Giovanni, como psicólogo, díganme, si tu niño de 14 años te dice, me quiero, y voy a decir algo muy extremo, pero lo voy a decir, me quiero inyectar heroína ahorita aquí delante de ti, mamá, a mis 14 años. O me das permiso
o de todos modos lo voy a hacer sin tu consentimiento. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Cuéntenme. Entonces es lo mismo. Esta pobre señora, que Dios la tenga en donde tenga que estar, porque me parece que ya falleció la mamá de Aline, pero contaban en ese libro, ¿no? Y hay las fotos y son como de película casi de terror, una chavita, flaquita, vestida de novia con su tocadito así, y ahí la mamá y el señorote que era Sergio Andrade. Y ella también, la chava, pues yo creo también por salvar un poco la imagen de su mamá dentro de ella, dice, es que mi mamá sabía que yo ya estaba encaprichada y prefirió que me casara, que me fuera nada más así con él, y mira, le fue del nabo, ¿no? Dice Kat, lo que hay que hacer es hablar con ellos y hacerle ver las cosas en contra, sí, y en un momento dado, ante una circunstancia tan extrema, creo que usar la autoridad y decir, mira, tú eres menor de edad, tienes 14, no te puedes casar. Vamos a ver si estás tan enamorada, cuando tengas 18, pues igual y ya vas si quieres y te casas, pero ahorita yo no voy a autorizar eso, ¿no? Y cuidar, porque les digo, entonces vamos a dejar para que no lo haga por su cuenta, que haga lo que quiera un niño de 14, que fume, que se inyecte, que se emborrache, que se vaya manejando a los 14 un coche a Acapulco. Pues no lo vamos a dejar, para eso están los papás. Entonces ahí pasa eso, y creo que es un poco lo mismo con Sasha, igual que todo el mundo dice, pues bueno, pues ya eran novios y nadie lo quiere ver como lo que en verdad es, ¿no? Sino, es que se enamoraron. Oye, pero él es un señorón y yo no. Pues sí, pero se enamoraron. No es así. Se vio todo con demasiada ligereza. Y les digo sobre todo que no hubo aquí unos papás que cuidaran, y este señor pues que era un asco, ¿no? ¿Qué pasa con los testigos? ¿Son responsables? Toda esta gente a que le dicen ahora, ¿no? Y tú, Pati Chapoy, ¿por qué no dijiste nada si te dabas cuenta? Y tú, no sé, ¿no? Gloria Calzada, no sé, la gente que estaba en esa época en Televisa, qué difícil, ¿no? Ellos deben haber pensado, si los papás no dicen nada, pues uno como qué, ¿no? O sea, tú ves ahorita una pareja y no vas a ir a, oiga, ¿y usted por qué anda con esta? ¿Tú cuántos años tienes? No, creo que es difícil, o sea, yo ahí sí, porque además ella, igual que lo que pasó en el clan Trevi Andrade, aparentaba estar en una relación feliz y consensuada. Fíjense, no es lo mismo, otra vez, que uno sepa que alguien tiene a una mujer amarrada en el patio y que uno por la ventana ve que la tiene amarrada, esclavizada, pues uno llama a la policía, ¿no? Y lo denuncia. Pero una persona que aparentemente con libertad llega caminando, se sube a cantar, se muere de risa, tiene una familia, todos están de acuerdo, ¿cómo se va a meter quién? ¿No? No sé qué opinen ahí. ¿Qué opinan ustedes? Es difícil. En el caso de Gloria Trevi tenía su mamá, tenía su papá y pues andaba ahí con Sergio Andrade. Y lo mismo que con Sasha. ¿Qué tal Gloria Trevi? Se subía, cantaba, se arrancaba las medias, se moría de risa, decía que era la más feliz. ¿Quién le iba a decir, no, a mí se me hace que tú no eres feliz porque este viejo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo podían? A ver, cuéntenme, ¿cómo podían? ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían juzgarlo? Todo era otra vez, Gloria Trevi también era la chava cool, que tenía sus coristas, que todas eran súper talentosas, guapísimas. ¿Quién? ¿No? Y miren que Gloria Trevi ya era más grandecita cuando llegó ahí y cuando estuvo todo ese tiempo, ¿no? Entonces, no es fácil, echarle así la culpa a las personas que estaban en esa época ahí, porque no es así, ¿no? No sé si ustedes quieren decir algo. Estoy viendo aquí algunas cosillas que anoté, que ya les dije, ¿no? ¿Por qué se tardan en hablar estas personas? Por eso, por culpa, por vergüenza también. Hay vergüenza, y ya les dije, ¿por qué vergüenza? Pues por muchas cosas, pero la vergüenza consciente es, me van a criticar, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? Y luego encima capaz que no me creen, capaz que me culpan a mí, ¿no? Pero hay una vergüenza todavía más profunda que tiene que ver con este asunto edípico que les decía. Es una vergüenza que está ligada al tabú del incesto, porque la idea o la imagen del incesto se reaviva en las relaciones de este tipo, de niñas que andan con hombres que podrían ser sus papás, que tienen hijas, ¿no? O hijos de la edad de ellos o hasta más chicos. Entonces se reaviva este tabú del incesto porque es como si se estuviera
viviendo la relación con alguien que es un representante del padre o de la madre. Por eso hace mucho daño. Ahorita estaba viendo que nos dijo Ileana que en Estados Unidos fue muy sonado el caso de la maestra que se relaciona con su alumno y la maestra termina en la cárcel. Sí, de hecho no sé si esta serie estará inspirada en eso, Ileana, porque creo que sí, ella estuvo un tiempito en la cárcel y luego ya salió, pero les digo, qué cruel y qué injusto, ¿no? Y qué terrible que ella sí, de bien que mal rehizo su vida y el chavito no, o sea, qué horror, qué injusto. Dice Claudia, estas situaciones tan mediáticas dan la oportunidad de trabajar el tema en familia con prevención. Sí, con prevención, con atención, con límites. Yo no sé si está Tuti por aquí todavía. ¿Estás aquí, Tuti? Dime si estás. Sí, ¿verdad? Miren, yo les voy a contar. Esto lo conté una vez también ahí en el programa de Lupita. Sí lo conté porque es una realidad. Estaba yo fíjense lo que es la vida. Estaba en un colegio de monjas en Cuernavaca, de puras mujeres, o sea, ¿qué ambiente más seguro puede haber que ese, no? Pero ya era la prepa. Entonces, pues a mí me gustaba cantar, teníamos un coro ahí de la iglesia y con las madres y todo muy bonito y muy precioso. Y de repente en algún tiempo llegó como maestro de música un guitarrista, un bajista que tocaba varios instrumentos y que en esa época, fíjense nomás, nos contó que él trabajaba con un gran productor musical que estaba lanzando un grupo nuevo y que en ese momento estaba muy de moda la cantante Cristal y que él era su productor y que estaba buscando niñas que fueran sus coristas de Cristal y con miras a formar un grupo de mujeres, de jovencitas. Se los prometo que es verdad. A mí, él me dijo, ¿por qué no vas a hacer la audición? Porque tú cantas muy bonito, estás jovencita, estás linda, para que entres a ese grupo. Con el gran productor, Sergio Andrade. Por supuesto por eso les digo, ¿cómo piensa uno cuando está chico? Yo debo haber tenido 16 en ese momento. Yo estaba enloquecida, fascinada, fui corriendo y le dije a mi mamá, mamá, me están invitando. Y aparte, para que no se anden, el primer proyecto al que se iba a entrar era una gira por Brasil, me acuerdo perfecto. Le dije, mamá, es la oportunidad de mi vida, me están invitando a cantar con la cantante Cristal y aparte va a haber un grupo y entonces de prueba me están invitando a ir a una gira a Brasil y luego ya ser parte de un grupo. Y mi mamá me dijo que estaba como operada del cerebro, que ni se me ocurriera, que no había manera posible de que yo pudiera participar en una cosa de esas, jamás. Y yo me enojé mucho y me acuerdo que yo, mamá, pero eres cero cool, sí, bueno, no se decía cool en ese tiempo, pero algo así debo haber pensado, ¿no? Mamá, eres cero cool, sí, es la música, son artistas, ¿qué me va a andar pasando? ¡Qué bárbara! Mira cómo triunfa Cristal y todas las que van a entrar. Y miren lo que pasó. Y pudo no haber pasado nada, pudo no haber pasado. De todas maneras, entiendo hoy que el papel de mi mamá y de mi papá también en su momento era cuidarme y de ninguna manera me iban a soltar a los 16 años en las manos de nadie para que me fuera a ningún Brasil ni a ningún nada. No, ¿se fijan? Así pasó. Entonces me acuerdo que en ese programa con Lupita algunos comentarios me pusieron, ay, entonces usted hubiera cantado Pelo Suelto, doctora, y no sé qué. No, la verdad que no, ni remotamente, porque nunca me paré ahí, nunca fui a ninguna, nada. Fue mi maestro de música, era el bajista de Cristal. Y Sergio Andrade ya le había dado también a él la encomienda de, vete a buscar. Si se fijan después, ya no había ningún hombre en los músicos de Gloria Trevi. Ya eran las mismas niñas, tocaban todos los instrumentos, la batería, todo. Él fue sacando a todos los hombres. Pero en ese momento, con Cristal, él era el bajista y él era el que me estaba invitando por conducto de Sergio Andrade, que quería jovencitas que se fueran a formar parte de sus grupos. Fíjense, ¿no? Dice Kat, hay otra donde la maestra la meten a la cárcel y cuando salió se casó con el alumno y hasta tuvieron un hijo cuando él era adolescente. Fíjate que ese caso no lo conozco y habría que ver qué diferencia de edad, porque también, ¿no? Sí ha habido alumnos que se enamoran, o maestras y alumnos que se enamoran, pero también no es lo mismo enamorarse cuando estás en la universidad de un maestro que te lleva 4 o 5 años
que esto que les digo, el problema de la minoría de edad es eso, la inmadurez, la inestabilidad emocional que existe, lo a flor de piel que está este problema o este asunto edípico, la identificación con los padres en los adultos que se acercan a uno, o sea, todo eso es muy complicado, muy enredado y por eso causa un daño tan grande como el que le causó esta situación a Sasha. Entonces, ¿por qué 30 y tantos años después? Por lo que les acabo de decir, porque tal vez el tiempo que ella tardó para sanar, porque ella quiso mantener esto en el ámbito de lo privado y probablemente lo ha atendido por su cuenta. Y por último, porque este señor se ha cansado de llevar y traer su nombre por todos lados como si no tuviera importancia, como si no fuera grave, y entonces es por eso que ella dijo hasta aquí. Finalmente se ha sabido de los problemas de adicción que ella tuvo, de problemas también de alimentación, bulimia. Los problemas de alimentación son muy comunes en víctimas de abuso y de explotación o de manipulación. Y la cuestión de la drogadicción y si es que hubo alcoholismo, bueno, pues eso fue también seguramente parte de lo que este señor Luis de Llano le mostró y puso a su alcance, ¿no? Dentro de ese mundo sórdido y desenfrenado en el que él se movía. Y entonces ella se queda con ese problema y después tuvo que resolverlo. Pero sí, también los trastornos alimenticios están muy, muy ligados. Entonces, creo que sí, tal como nos comentabas hace un momento, Clau Mejorada, la ventaja de que todo esto se haga público es que despierta, ¿no? Despierta conciencias, alerta a los padres, alerta a los jóvenes y también a la sociedad para que por lo menos levanten un poco la ceja, ¿no? Cuando vean cómo se veía en ese tiempo a una niña de la mano de un viejo y ya no sea visto como algo normal o natural, porque no lo es. Y el daño sí queda y es muy, muy grande. Así es que no sé si hay algo más que quisiera alguien comentar o preguntar, porque si no es así, pues creo que podemos dejarlo acá. Yo espero que esto haya ayudado un poco a ilustrar esto y sobre todo a tener una mirada, como les digo siempre, más compasiva hacia las personas que sufren cosas que a veces uno ni se imagina y a no disculpar conductas que no tienen disculpa, ¿no? Pues como siempre yo les agradezco mucho su tiempo y su atención, les mando un abrazo, recuerden difundir, recuerden compartir todo esto que hablamos aquí, inviten a sus amigos a que vengan a estas transmisiones, cuiden mucho a sus hijos, cuiden a sus hijas, cuídense ustedes. Nuevamente muchas gracias a Diego Román en la producción, a Comunica con Karen Pechina en las redes. Un abrazo para todos. Los veo la próxima. Bye.